educación y de capacitación que ustedes mismos desarrollan en aras de mejorar su nivel de conocimiento, su manejo, de familiarizarse más con las metodologías y los temas que tienen que ver con la actividad evaluatoria. Antes de comenzar, quiero recordarles varias cositas previas. Recuerden que este mes, el mes de marzo y parte de abril, estaremos con las asambleas informativas que se desarrollarán por regionales. Unas son presenciales, que corresponde a las reuniones donde tendremos las presenciales, corresponde a las reuniones donde tenemos elección de comités regionales, como es el caso de Bogotá este sábado 22 en la Cámara de Comercio de Chapinero, el 1 de marzo en Boyacá, en la Cámara de Comercio el sábado 1, en Ibagué el sábado 8 de marzo, en el Club Campestre, si la memoria no me falla, en el Eje Cafetero tendremos la reunión el 15 de marzo y se está concretando el sitio de la reunión, que no lo recuerdo si ya lo definieron, habían dos opciones, estaban pendientes de eso. En el caso de la costa atlántica, hemos querido darle una participación a los del Cesar por varias razones. Primero, porque Cesar pues tiene más gente, más evaluadores inscritos con nosotros que Barranquilla mismo. Segundo, a ver si movemos y estimulamos otras zonas del departamento, de la regional, porque he visto muy quedada la regional de Bolívar. No estamos logrando la actividad y la participación que requerimos, entonces queremos invitar a nuevos actores, como es el caso de Cesar en Valledupar, que tiene un número importante de evaluadores. Entonces queremos cambiar la sede de la regional, la sede de la reunión regional de todo lo que es la parte de la costa atlántica para este año, a ver cómo nos va. Igualmente, la Regional Pacífico de Cali el 29 de marzo y está en desarrollo y evaluación el tema de la Regional Sur en Pasto, Nariño, que ahí también tenemos un número importante y queremos irle dando ya participación activa a nuevas regionales. Entonces, eso es lo primero que quería recordarles para que por favor se inscriban en el caso de las presenciales, dado que en las presenciales pues tenemos un auditorio que de acuerdo a los niveles de asistencia se contratan y que no nos quedemos corto o no nos quedemos con un espacio demasiado grande. Y además pues hay algún refrigerio que pues obviamente nos gustaría que no tuviésemos que excedernos en ello o quedarnos cortos a última hora. Igualmente recuerden que la encuesta está publicada en la página para que por favor no la diligencia. Esta es una herramienta fundamental para las actividades de la ERA en lo que es el cumplimiento de sus funciones, especialmente de supervisión como tal. Igualmente está el formato evaluatorio virtual, que es una información muy sencilla, pero que nos sirve de orientación también para el cumplimiento de las actividades que tenemos. Entonces, recuerden, las reuniones de los comités regionales con inscripción previa no significa que si alguien no se inscribió no pueda asistir, sino que queremos tener el mayor número previamente registrado a fin de poder comprometer mejor y manejar mejor los recursos que allí
se comprometen en este tipo de actividades. Recuerden, la participación en los comités regionales es fundamental. Primero, porque nos permite conocer más de cerca el comportamiento, las actuaciones y los resultados de la ERA a lo largo del año y poder evaluarnos como regional frente al contexto nacional para poder lograr una mayor eficiencia y un mayor compromiso de todos en este proceso de la autorreguladora y obviamente la vinculación de la mayor cantidad de evaluadores a nuestras actividades y también la participación efectiva en estos comités eh, regionales. Así es de que les agradezco mucho tener en cuenta estos elementos previos que he referido, dado que estamos en el comienzo de año y tenemos para este año muchas actividades que pretendemos implementar. Pero continuamos con este tema de los conversatorios. Bueno, algo importante en las asambleas informativas es que estamos planeando 4 horas de reunión, 2 de presentación de la ERA con todo esto que les señalaba y un tema de capacitación, ya un taller o depende del tema. Para Bogotá ya tenemos listo el conversatorio, vamos a profundizar con base en las herramientas tecnológicas para el ejercicio evaluatorio, un desarrollo ampliado o mejor, un nuevo desarrollo de lo que vimos en el conversatorio del mes pasado, que como ustedes pudieron ver tuvo muy buena acogida, ha tenido muy buena petición y por eso hemos querido por lo menos desarrollarlo en Bogotá. Y así estamos coordinando con las distintas regionales para las diferentes reuniones que vamos a celebrar. Así es de que esperamos total apoyo y participación en este tipo de reuniones. Hoy tenemos entonces a cargo el conversatorio a cargo de la regional del Tolima, cuyo comité está conformado por Rafael Alejandro Valencia, que es ingeniero de sistemas, técnico en avalúos de técnicas e Incatec, Patricia Lucía Camacho, que es administradora de empresas y técnica en avalúos de técnica e Incatec, y Daniel Rengifo Osorio, veterinario y zootecnista. Técnico también en avalúos de técnicas e Incatec. El amigo Rafael, como ingeniero de sistemas, también es importante resaltar que él pues tiene a cargo una labor muy interesante en el tema de las actividades evaluatorias como representante de la lonja en el Tolima. Ahora me recuerda a Rafael, qué pena el nombre de la lonja, que además es nuestra oficina de representación, pero se me fue en estos momentos. Corpo Aval. Corpo Avales, porque ellos habían cambiado de nombre hace como 2 años, tenían otro nombre. Él tiene pues a cargo esa responsabilidad y además pues con una vasta experiencia en esta actividad de avalúos como en el tema de construcción y demás. Entonces, sin más preámbulo, los voy a dejar con el amigo Rafael, quien nos va a hablar en esta ocasión de avalúos de servidumbres aplicados a la resolución 1092, que recuerden que es del año de 2022, en la cual tuvimos oportunidad de hacerle planteamientos al INGAT en su momento sobre las inquietudes. Sé que esta suscitó muchas inquietudes, algunas fueron tomadas, otras no se tuvieron en cuenta y demás, pero pensamos que este ejercicio de explorar estas resoluciones y las técnicas con las cuales se puede determinar el daño energético y el lucro cesante y la valoración de predios para servidumbres, pues será importante ir planteando preocupaciones, inquietudes e iniciativas que pueden salir del mismo conversatorio. Entonces, amigo Rafael, lo dejo con su auditorio para que proceda de conformidad. Gracias, muy amable. Buenas tardes para todos, bienvenidos a este conversatorio, el cual pues
pensamos tratar y dar a conocer aspectos importantes acerca de la resolución 1092 del 2022 expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Como pues ustedes saben, esta resolución nos habla de aspectos normativos y metodología que se va a aplicar de afectación de tránsito en desarrollo de las actividades de obras de proyectos declarados por el legislador como utilidad pública e interés. Tenemos claridad que eso es bajo el artículo 58 de la Constitución Política, la cual establece todos los aspectos de utilidad pública e interés social, que son principios fundamentales del ordenamiento territorial. De ello, pues se busca mirar las afectaciones en sus ocasiones de mayor o menor grado de interés a los particulares vinculados a todo lo que tiene que ver aspectos de la propiedad. También es claro de que esta resolución tiene como prioridad tener en cuenta los numeral 7 del artículo 27 del decreto 846 del 2021, en el cual establece las funciones de la Dirección General de Catastro, o sea, del IGAT. Dentro de ella, pues, algunas de las funciones que tiene que realizar este ente a nivel nacional, que es orientar la elaboración y actualización de los procesos de formación, actualización, conservación, difusión y avalúos, proponiendo la implementación de métodos o actividades destinadas a promover la optimización de tiempos y recursos. De ahí, pues, que el instituto es el ente territorial en Colombia, el cual tiene que regir digamos, dar normatividad acerca de todo lo que tiene que ver con la parte evaluatoria. Ok, Objeto, objetivo. Ok. o, objetivo como tal. Entonces, fijar normas y métodos, parámetros y criterios para la elaboración de avalúos de servidumbres legales, afectaciones transitorias, esto en cuanto a marco de todo lo que tiene que ver con lo de utilidad pública e interés social y todos los componentes de daño emergente y lucro cesante. En el ámbito de aplicación, entonces, ese ámbito de aplicación, pues es la elaboración de dichos avalúos en todo lo que tiene que ver con estas servidumbres, afectaciones en desarrollo de las obras públicas que se tienen o se desarrollan dentro de proyectos de utilidad pública e interés social que beneficien en pro de a toda una comunidad o a toda una sociedad, incluidas afectaciones. Estas afectaciones también incluyen todo lo que tiene que ver con gestión y actividades de predios o bienes inmuebles, incluidos los de afectaciones sobre baldíos, en un marco de negociación voluntaria y en los procesos de adquisición por vía judicial o administrativa, que en muchos de ellos, pues, hoy en día, pues, vemos en parte de los juzgados. Y pues antes de esta resolución, pues se establecían algunos métodos en los cuales algunas incluso empresas privadas tenían unas metodologías muy diferentes o parecidas, pero no había esa reglamentación. Entonces, partes fundamentales que se generaron por esta resolución, la cual pues desde el 2022 ya nosotros como evaluadores tenemos que comenzar a realizar y a ejecutar. Dentro de la misma, pues al finalizar en el anexo 1, vamos a encontrar todo lo que son los aspectos o definiciones acerca de todo lo que tiene que ver con aspectos de resolución o aspectos de solicitud o servidumbres o aspectos que tienen que ver con todo lo de avalúos en servidumbres de todos los bienes inmuebles, ¿sí? La solicitud del avalúo, pues tenemos algo de claridad para todos. Esta solicitud, en primera instancia, la establece o le corresponde una asignación o una solicitud al IGAT o a una autoridad catastral con peritos evaluadores inscritos en una lonja de propiedad raíz y que a su vez tengan el registro abierto de evaluador en la categoría como tal correspondiente. Documentos adjuntos a la solicitud del avalúo. Dentro de la solicitud tenemos el plano de ubicación del inmueble y la afectación o la construcción
de tal del área a intervenir. Entonces, en primera instancia, la empresa que piensa realizar o adelantar la obra tiene que pues hacer un estudio de gestión predial en el cual pues haga la identificación de cada uno de los lotes y sobre los mismos hacer el trazado de la área a intervenir, la cual pues en primera instancia tiene que tener claridad en qué parte del bien inmueble afecta y asimismo la franja de afectación como tal tiene que estar ilustrada o plasmada en un producto cartográfico. Copia del certificado de tradición o burdel y bien inmueble, pues es todo bien inmueble, pues que esté completamente constituido legalmente, pues tiene su certificación y su matrícula inmobiliaria. Este es el título o estudio de título del bien inmueble, el cual no debe tener una vigencia de más de 90 días. Ficha predial o documento donde coste la identificación jurídica, físico-jurídica del bien inmueble en tanto a su área, nombre del predio, afectación, cobertura, si tiene árboles, un inventario de esa parte forestal, qué tipo de construcciones, el uso de cada una de esas construcciones, los estados de conservación y cómo está constituida esa construcción, ya sea para uso habitacional, qué tipo de uso como tal, en estos momentos tiene esa construcción. Y pues mirar dentro del trazado qué área de esas construcciones, de esos maderables, de esos cultivos, tiene afectación el bien inmueble. La certificación de la norma de uso del suelo, esa es expedida por la Secretaría de Planeación, correspondiente a cada municipio en donde pues se encuentra ubicado el bien inmueble y pues tener muy claro las especificaciones claras de que por la franja en qué uso, porque un bien inmueble pues puede tener 2 usos, 3 usos y la idea es hacer una identificación de ese uso del suelo del bien inmueble dentro de la franja, por cuál de ellos, digamos, afectaría, ya sea un uso agrícola, un uso de expansión urbana, área rural, entonces se debe tener claridad. Aparte, aspectos importantes de tener de la indemnización, esta indemnización son causadas por la construcción de dicha obra, ¿sí? De interés público o social. Comprenden esa indemnización los conceptos de daños de lucro emergente y lucro cesante, entendiéndose que es un pago que se debe realizar o adelantar por conceptos de la servidumbre o los daños como tal que ella puede generar dentro del bien inmueble que se está afectando en el cual pasa el trazado. Bueno, inclusión del componente económico en el plan de gestión social. Este marco es el proceso de gestión predial. Como tal, es una identificación del proyecto como tal dentro de la región, dentro del sector y dentro de todos los inmuebles afectados, ese interés público o social que implemente y pues pueda llegar a esas comunidades en las cuales pues se realizará las obras de instalación. En el caso de nosotros, que hoy vamos a tocar lo de la servidumbres eléctricas, es pues donde se ubican las torres y donde va a ser el trazado. Pues estas indemnizaciones tienen que pues inherentemente hacer o sea, un reconocimiento en todos los aspectos sociales o generar un aspecto social en el sector, la vereda, en donde se van a adelantar dicho proyecto. Factores para determinar la indemnización. Entre los aspectos importantes y que tenemos de tener en cuenta, se establecen según el grado de afectación, lo que les decía ahorita, el terreno, la obra y a su vez, pues, la afectación que pueda tener en esa obra pública o de interés, y son los factores según el tipo de infraestructura y la clase del suelo que se va, digamos, a establecer
las indemnizaciones al inmueble y a la parte social. Factores según el tipo de infraestructura. Esta pues corresponde a esas afectaciones según la actividad o la destinación de la obra de utilidad pública de interés social, para lo cual se aplican o se tienen clasificadas de la siguiente forma: valor de la indemnización por servidumbres con grado de afectación total, ¿sí? Esa afectación equivale al 100% del valor comercial unitario del terreno. Se hace en zonas en las cuales estamos hablando de, digamos, de una afectación total, es en la parte urbana del bien inmueble. Afectaciones totales en el que el predio, más de la mitad del predio, pues también tiene esa afectación y ese grado de afectación. Entonces hablaríamos de que la indemnización o el valor serían unos valores totales. Esos aspectos a determinar del valor comercial de la zona, o se deberá aplicar métodos de más dispuestos y contenidos en la resolución 620 del IGAD, en la cual pues habla unos métodos y unos estudios, digamos, de mercado, en los cuales se establezcan valores y asimismo pues los valores del terreno y de las construcciones como tal. Artículo 120, cálculo del valor de la indemnización por servidumbre es el grado de afectación. Hay unos grados de afectación parcial. En el monto de la indemnización será determinado a partir de la aplicación de una fórmula o caso expuesto, lo que vamos ahorita a hacer el ejercicio. Y aquí pues estos aspectos que les decía ahorita pues son tenidos en cuenta de acuerdo al factor de tipo de infraestructura que se va a desarrollar. Aquí en el cuadrito pues hacemos una identificación muy clara de las obras públicas que pues, se establecen, que son la de hidrocarburos, acueductos, telecomunicaciones, vías y el eléctrico, ¿sí? Cada una de ellas tiene un grado de afectación de acuerdo pues a su ubicación, digamos, al uso en lo urbano, en lo rural, y las afectaciones ya de trazado o particulares de cada uno del bien inmueble. Dentro de la hidrocarburos, pues así rápidamente les daré cada uno pues establece y tiene claro la resolución y este cuadro. Hablaré más de la parte eléctrica, que es la que de pronto vamos a hacer el ejercicio para que pronto tengamos algo de claridad. Y en la parte eléctrica, pues hablamos de infraestructura que se puede desarrollar dentro de la misma a los bienes muebles en donde se ve afectaciones por torre o poste, líneas de conducción eléctrica área, ¿sí? Aérea, perdón, y líneas de conducción eléctrica subterránea. Esas líneas de conducción, pues eso va de acuerdo a los vatios. Asimismo se establece las márgenes que afecta o el trazado que afecta al bien inmueble. En una de esas, pues en donde se ubican las torres, lo que le comentaba ahorita, tendría que hacerse un grado de afectación de un pago total del 100%, o sea, total del bien inmueble en esa área. Del valor del metro cuadrado se tendría, o valor de hectárea, tendría que darse un pago total. En las de conducción eléctrica aéreas tendría que hacerse un pago parcial de acuerdo al trazado y otros factores que ahorita explicaremos. Y líneas de construcción eléctrica subterráneas, que también sería de acuerdo al trazado y otros factores que se deben de tener en cuenta. Factor según la clase de suelo o de uso del suelo, perdón. Ese uso del suelo, pues está las categorías o clasificación de predio urbano, expansión urbana, de protección rural y suburbano. El grado de afectación en el caso del urbano es una afectación total o un pago total del valor del metro cuadrado en la parte urbana. Expansión urbana sería parcial o total de acuerdo al trazado y otros factores que ahorita miraremos. Se establece, digamos, el pago total. Esa expansión urbana, pues tenemos que tener muy claro que pues el bien inmueble se puede encontrar dentro del uso de expansión urbana y puede estar tendría que hacerse mirar qué obras o qué pronto se ha desarrollado en ese sector de expansión, si se han realizado planes parciales
o algo que afecte esta expansión urbana y que prácticamente se pueda decir que al tener todos los servicios y a manejar un plan, podamos decir que es urbano y se puede dar un pago total. De protección, parcial o total, rural pues es parcial de acuerdo al trazado y todo, se pagaría por valor hectárea. Suburbano, parcial, también tendríamos que definir que se han adelantado planes parciales o el desarrollo del mismo sector para establecer el tipo de afectación para el pago parcial o total. Entramos pues ya a ver aspectos de servidumbres eléctrica, que para lo cual aquí nos va a colaborar el compañero Daniel Rengifo. Sí, buenas tardes, mi nombre es Daniel Rengifo. Entonces empiezo con la exposición de las servidumbres eléctricas. Entonces, como decía Rafael ahora, donde están instaladas las torres, todo el terreno que ocupa la torre, eso es una afectación total. Y donde estén las líneas de conducción eléctrica aérea, ya es una afectación parcial. También hay algunas líneas de conducción eléctrica subterráneas, pero pues se presenta con menos frecuencia, ¿no? Eso es una afectación parcial de la zona de afectación subterránea por la línea de conducción eléctrica subterránea. Entonces sería una afectación parcial solamente sobre el terreno donde se va a hacer la línea enterrada. Bueno, dentro de la resolución 1092 del 2022 tenemos el artículo 14, que es el cálculo del valor por unidad de área de la indemnización con grado de afectación parcial para infraestructura aérea. Hay un término que pues todos lo conocemos, que es el valor comercial, que es el precio más probable por unidad de área por el cual se transaría el inmueble objeto de servidumbre obtenido mediante la aplicación de las metodologías evaluatorias vigentes. Entonces, hay en este caso, para el caso nuestro en Ibagué, pues tomamos más adelante un ejemplo como de la vida real de una servidumbre eléctrica. Hacia las afueras de Ibagué se están presentando, digamos, Celsia está haciendo, digamos, unas ampliaciones de redes que vienen desde la parte de Picaleña hacia arriba, y por eso pues nos parece importante porque pues se está presentando mucha afectación de predios en el área suburbana de Ibagué. Entonces, hay un factor que es importante, que es el factor trazado. Este factor mide la afectación de acuerdo con la ubicación de la infraestructura, las torres y líneas de conducción sobre el predio. Entonces, de acuerdo con los cruces de la infraestructura por el predio, y se determinan de la siguiente manera. Entonces, esto es lo que llamamos el factor trazado. En cuanto al factor trazado, hay afectación baja cuando no quedan áreas entre el límite de la servidumbre y el lindero del predio. O sea que las líneas eléctricas pasan sobre el lindero del predio y no tienen mayor afectación sobre el predio. Afectación media es cuando entre uno de los límites de la franja de servidumbre y el lindero del predio queda un área de terreno menor o igual al 25% del área total del predio. Y hay una afectación alta cuando entre uno de los límites de la franja de servidumbre y el lindero del predio queda un área de terreno entre el 25 y el 50% del área total del predio, ¿sí? Y hay una afectación muy alta cuando la franja de servidumbre pase por la entrada principal del predio o cuando limite el acceso a este. Entonces, estas son las tipos de afectaciones por ubicación o trazado, como lo dijimos acá. Factor trazado, ¿sí?
Bueno, entonces aquí vamos a explicar, digamos, gráficamente, tenemos, digamos, la afectación baja. Lo tenemos aquí cuando la servidumbre pasa por el lindero. Aquí tenemos 3 ejemplitos de este tipo de afectación de las líneas de conducción eléctrica. Entonces, esto es lo que denominamos afectación baja. Entonces, no existe ningún área entre el límite del predio y la línea de conducción eléctrica. La afectación media es cuando sea inferior al 25% del predio. Entonces, por ejemplo, es este caso, ¿sí? Pasa por un área inferior al 25% del predio. Y esta otra también. Y acá esta también. Esta también, entonces, pasa en un área menor del 25%. Y la afectación alta es cuando prácticamente la línea de conducción está pasando o por la mitad del predio, como en estos casos, ¿cierto? O por un área superior del 25 al 50%. Bueno. El otro factor, entonces tenemos factor trazado, el anterior, ahora tenemos el factor área. Entonces, corresponde a la relación porcentual existente entre el área de la franja de servidumbre sobre el área total del predio sirviente y se determina de la siguiente manera. Entonces, la afectación baja. Como podemos ver acá, este es el área total del predio y la servidumbre está afectando un área menor o igual al 12.5% del área total del predio. La afectación media se presenta cuando la relación es mayor al 12.5 y menor al 25, menor o igual al 25% del área total del predio. Y la afectación alta se presenta cuando la relación es mayor al 25 y menor al 55, como es el caso acá. Esta sería la servidumbre. Y la afectación muy alta se presenta cuando la relación es mayor al 55%. Ya ahí es muy alta. El tercer factor es el factor uso. Entonces, este factor se establece cuando por motivo de la constitución de la servidumbre se limita de manera parcial o total el desarrollo de la actividad que se está realizando en la franja de terreno intervenida. Y se determina de la siguiente manera. Hay afectación baja cuando se presenta cuando existen restricciones para continuar con el uso que se esté dando a la franja intervenida. La afectación media cuando se debe modificar el uso actual de la franja intervenida por un uso diferente. Afectación alta se presenta cuando no se permite el desarrollo de ninguna actividad en la franja de terreno. Y finalmente la afectación muy alta cuando no se permite el desarrollo de ninguna actividad y el uso actual de ese predio coincide con la reglamentación del POT. Bueno, aquí tenemos un cuadrito donde se establece el porcentaje de afectación de cada uno de los factores, trazado, factor área y factor uso, y con relación a si es baja, si es media o si es alta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el primer caso tenemos un factor trazado baja, entonces es el 9%. El factor área es el 4% y factor uso el 17%. Para una afectación media, el 14%, el 7% y el 29%. Y cuando es alta, el 20%, el 10% y el 40%. Porcentaje máximo es muy alta. Entonces, cuando estás, como lo dijimos antes, sobre la entrada del predio o el área ocupada es mayor del 56% del predio, y
la última muy alta es cuando el uso actual, además de ser el uso actual, corresponde, como dijimos ahorita, al uso en el POT del predio. Ahí es muy alta y es el 50%, 40% para factor área y 70% para factor uso. Ahorita vamos a ver un ejemplo, digamos, de la vida real que se presentó, ¿sí? Entonces, para aplicar, digamos, la fórmula que se utiliza en estos casos. El valor unidad de área de la servidumbre por infraestructura aérea. Entonces, es el resultado del valor de la servidumbre de acuerdo con la aplicación de la fórmula del cálculo del valor. Entonces, la fórmula dice que el valor de la indemnización para la infraestructura aérea, ¿sí?, es igual al valor comercial de la franja BC por factor trazado, factor área y más factor uso. ¿Sí? Entonces, aquí está la fórmula, ¿sí? El valor comercial de la franja. Este valor comercial, pues, por lo general lo obtenemos con algunos de los métodos y el que más se utiliza es el método del estudio de mercado. Eso se multiplica por cada uno de los factores, trazado, factor área y factor uso. Entonces, el ejemplo práctico que quería comentarles es, digamos, una servidumbre eléctrica que pasa por un predio suburbano aquí en Ibagué. Este predio tiene un área de 14 hectáreas y el área de la franja de la servidumbre es de 3.500 metros cuadrados. Aquí voy a resaltar, digamos, por lo general el procedimiento que hace, digamos, Celsia, ¿cierto? En estos casos, y es el siguiente. Ellos primero, pues miran la afectación en un predio y contratan un evaluador para que haga un avalúo de esa franja y ellos hacen unos planos del área por la que va a pasar la servidumbre y todo esto se lo entregan al evaluador para que él con esa información dé el valor de esa franja de la servidumbre, ¿sí? Él hace los cálculos de la afectación y finalmente le da un valor, digamos, a Celsia de tanta plata, ¿cierto? Entonces ellos con eso llaman al dueño del predio y le dicen, mire, aquí está este avalúo, le entregan el avalúo, nos dio esto y la indemnización es de, por poner un ejemplo, 100 millones de pesos. ¿Usted está de acuerdo para que no entremos en un conflicto? Entonces, por lo general, el dueño del predio dice, no, qué pena, eso vale mucho más. Entonces no hay un acuerdo y ahí es cuando viene una demanda de Celsia al dueño del predio y ahí entra el juez a definir y también ahí designa unos peritos evaluadores que a veces designan una persona delegada más un particular para que entre los dos hagan el avalúo. Entonces, ese avalúo, digamos que hagan los peritos que designa el juzgado, es lo que, digamos, en una audiencia, ¿cierto? Cada una de las partes, pues, expone su avalúo y el juez va a tomar la decisión de cuál de los dos avalúos está más de acuerdo con la realidad y ahí se obtiene el valor final de la indemnización. Bueno, entonces, siguiendo con el ejemplo, digamos, para este caso, dio que es un predio suburbano, el cual muy seguramente a futuro va a ser, digamos, para construcción, porque ahí muy cerca de ese predio hay ya barrios de Ibagué. Entonces, el valor de la hectárea dio 1.200 millones de pesos, o sea que el valor del metro cuadrado está en 120.000. Entonces, el valor comercial de la franja, ¿sí?, es de 120.000 por los 3.500, que es
el área de la franja de la servidumbre, entonces da 420 millones de pesos el valor comercial de la franja. Aquí les paso, digamos, este caso como es de la vida real. Aquí en amarillo aparece, digamos, el área de la servidumbre, ¿cierto? Que está muy pegadita al límite del predio. Y en esta zona hay bastantes árboles y dentro de este proceso también se le hizo la cuenta con un ingeniero forestal del valor de estos árboles y se sumaba al valor de la servidumbre. Entonces, para este caso específico del ejemplo, aquí está en rojo el factor trazado, como vimos acá, que está prácticamente sobre el límite, entonces por eso dio el 9% por factor trazado. Por factor área, el 4%, porque pues el área de la franja es muy inferior al área total del predio, que son 14 hectáreas. Entonces es una afectación baja. Y el uso también es una afectación baja, porque en este predio, digamos, actualmente el señor todavía no lo ha urbanizado. Es un predio que está sembrado en arroz. Y el área de la servidumbre pasa por un lado y no afecta para nada el cultivo de arroz. O sea que el uso del factor uso es baja porque no está afectando a que el señor pueda seguir cultivando arroz. Entonces, desarrollando la fórmula, habíamos visto que el valor de la franja valía 420 millones de pesos. Eso se multiplica por el 9 más el 4 más el 17, ¿sí? Como vimos en el cuadrito anterior, 9, 4 y 17, ¿sí? Suma el 30% de afectación. Entonces, 420 por el 30% da una indemnización de 126 millones de pesos, que fue el valor final del avalúo de la servidumbre, más, como lo dijimos ahora, los árboles que pues nos colaboró ahí un ingeniero forestal para el valor de esos árboles que se iban a talar para poder pasar por ahí la servidumbre. Y eso sumó como 5 millones de pesos, o sea que finalmente fueron como 131 millones de pesos el valor de la indemnización de la franja de la servidumbre aérea. Pues hasta aquí es la presentación nuestra. Excusamos a Patricia que pues tuvo un inconveniente y no familiar, entonces no pudo asistir a la presentación. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Entonces, pues prosiguiendo, aquí vimos un ejercicio práctico de cómo se aplicaría la parte de las fórmulas para hallar el valor del terreno. Ya lo que tiene que ver con daño emergente y lucro cesante, que son aspectos pues que todos como evaluadores debemos de tener muy claro, es en el momento, como decía Daniel, en el hacer un daño emergente, digamos, de unos árboles o parte de primera instancia, pues tendría que hacerse un inventario, tendríamos que apoyarnos o en su defecto contratar con un ingeniero forestal, el cual pues nos dé las herramientas necesarias y él nos dé conceptos técnicos y él nos apoye en esa liquidación de ese daño emergente, de esa franja, digamos, de árboles que él decía de pronto en este ejercicio. Vemos que pues la resolución también nos sirve y nos apoya con aspectos para la cuestión de cultivos, todo lo que tiene que pastos, en la parte de ganadería y todo. Lo importante que debemos de tener nosotros claro en el momento de hacer estas liquidaciones, que
digamos, gran parte de nosotros adelantamos hasta estos aspectos de aplicación de las fórmulas, pero ya los daños emergentes y lucros cesantes es muy importante. Si no tenemos la idoneidad en los aspectos de agronomía, de parte forestal, tengamos el apoyo, incluso muchas veces tener apoyo de un topógrafo para que nos valide, nos certifique pues ese trazado y asimismo poder hacer un trabajo óptimo en esa parte de esas indemnizaciones, en ese cálculo de indemnizaciones. Aquí en Ibagué, como le digo, en estos momentos pues hay unos proyectos grandes de paneles solares y de transmisión de servidumbres eléctricas o franjas en las cuales pues se está viendo mucho y en aspectos de la parte judicial pues se están nombrando a muchos peritos para que realicen este tipo de avalúos. Lo decía Daniel, en primera instancia, pues en la parte judicial, el juez nombra a un perito de la lista de auxiliares de la justicia del IGAT, en la cual pues la mayoría de nosotros estamos, ya que pues nuestra era, ARAF, pues nos tiene inscritos a todos, digamos allá, es el listado en el cual pues estamos en el RAT, entonces ese es el listado de lista de auxiliares que maneja el IGAT. Y posteriormente otro que nombran en estos momentos ya de la lista que tengan RAT, ya nombra el juzgado. En primera instancia para controversia son dos peritos, los cuales pues en común acuerdo hacen la visita, adelantan y realizan todo lo que es la liquidación, como le digo, con el apoyo de personal idóneo, ¿sí? En cuanto a sus oficio o carrera, y adelantan este tipo de avalúos y lo presentan, ¿sí? Es más o menos como se está manejando en estos momentos aquí en el Tolima, porque pues como le decía, en Ibagué se están adelantando proyectos en Melgar y en una parte de trazados que ya también se están adelantando en Fresno, Tolima. Entonces, pues hasta aquí la idea del tema de poder tocar esto de servidumbres, ya que pues en estos momentos en la territorial pues Tolima se vienen adelantando muchos de estos procesos y pues la idea de aplicar y tener un conocimiento claro acerca de cómo hacer esta liquidación de servidumbres basándonos en la resolución 1092 del IGAT. Don Antonio, pues la idea es aquí de pronto escuchar algunos compañeros de otras territoriales que de pronto tengan aspectos importantes de pronto que a tener en cuenta, ¿sí? Sí quiero ser muy claro que la parte de indemnizaciones de daño emergente y lucro cesante hay que profundizar mucho, ¿sí? Pero de parte de nosotros, de acá, lo importante es tener un buen asesor, digamos, en esos aspectos técnicos para no cometer errores en esas liquidaciones, ¿sí? Que muchas veces, pues, se liquida producción, se liquidan los árboles, se liquida todo y pues quedan unas indemnizaciones altas que cuando se va a la parte judicial, pues muchas veces la controversia, pues, hacen que el juez de pronto, la contraparte o la empresa, que está haciendo la obra, pues no, digamos, no quiera pagar ese exceso de valor de indemnización y puedan tumbar los avalúos. Don Antonio, ¿Se le fue el sonido, Rafael, o qué pasó? no, ahí me escuchó lo último o no me escuchó, perdón. La última partecita no se la escuché. Perdón, pues la última fue hablar de lo de las indemnizaciones y la necesidad de tener pues alguien que nos apoye en esa parte técnica de acuerdo a su profesión, Claro. agrónomos, ingenieros, liquidaciones. No sé si esa parte me la escuchó. Sí, 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 es así, es así. Bueno, entonces mire, vamos a dar la palabra para que participemos todos en orden a cómo se va levantado la mano. Natalia tiene el orden de acuerdo a cómo se va presentando la mano y vamos evacuando también preguntas que hay en el chat. Importante lo que Daniel y Rafael les pusieron, porque creo que es una de las actividades que más demanda está teniendo en este momento, a pesar de que
de que tenemos tantas dificultades, por ejemplo, con el tema de hidrocarburos, que tenemos tantas dificultades con el tema de las hidroeléctricas y demás, pero los proyectos siguen andando. Las estadísticas del DANE que sacaron esta mañana, pues encontramos un país totalmente contradictorio porque el Producto Interno crece al 1,7%, pero las exportaciones están disparadas, ¿sí? En todos los frentes, y las obras de infraestructura pues han contribuido bastante a mejorar ese índice de crecimiento del producto. Eso es como bastante paradójico. Por eso me parece muy interesante lo que ellos nos han presentado, y más en un caso práctico como en Ibagué, donde también hay bastantes obras, pero por todo el país se están desarrollando muchas obras, y en el tema de energía solar, pues con mayor razón en la medida en que estas son energías limpias que se supone el gobierno impulsa. De tal manera que hay una oportunidad importante. Como lo decía Rafael, los evaluadores están inscritos en el listado que lleva el IGAD de acuerdo a las solicitudes que el IGAD nos pide. Pero curiosamente encontramos que algunos piden que lo saquen, entonces ahí uno queda como con la duda, ¿qué pasa? Los metemos y piden que los saquen, y no están y piden que los metan. Y es importante tener presente que esas asignaciones y esas inclusiones pues están es con base en lo que el IGAD solicita, para que lo tengan muy presente y que deben responder a esos requerimientos del IGAD. No los podemos dejar pasar porque eso abriría pues una situación complicada para el evaluador como tal. Entonces, Natalia, vamos a darle paso a las preguntas de acuerdo al orden que han levantado la mano. Sí, señor. También mencionarles, hay personas que tal vez hayan salido de la reunión para que les comenten a sus compañeros que si no pueden ingresar por Zoom, dado que ya llenamos la cantidad de personas, pueden ingresar a nuestro Facebook Autorreguladora de Evaluadores, donde también se está transmitiendo en vivo. Entonces, empezamos con la manito levantada del señor Salvador Gómez, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias para los expositores, porque eso significa un trabajo de preparación, dedicarle un tiempo nada más a esas a la configuración de la presentación en sí y los argumentos y traer la norma y leerla y releerla para poder exponer. Eso significa un trabajo y pues es de agradecerlo. Muchas gracias a ellos. Quiero, de todas maneras, frente al planteamiento que hacen, entender que la base del cálculo de la servidumbre, de la afectación por la servidumbre, aquí está enfocada fundamentalmente en el valor del terreno. Pero esos dos elementos que dejaron pendientes son muy importantes en el momento de evaluar y de tasar la indemnización que se debe dar al terreno sirviente. Es el tema del daño emergente, en el cual debe estar, y pues no lo mencionaron, pero debe estar la afectación del valor de la propiedad, del inmueble, con la implantación de la servidumbre. Es decir, si la servidumbre está afectando, por ejemplo, el frente del predio sobre la vía pública principal en terrenos rurales, pues hay que tener en cuenta y buscar la forma de técnicamente evaluar cuánto se afecta el valor total de la propiedad con la implantación de la servidumbre. Y el tema del lucro cesante, pues obviamente es un aspecto a tener en cuenta, pero el dar campo al estudio del uso del suelo es determinante para establecer ese tema de los porcentajes. Porque si bien en el artículo 9 de la resolución 1092 aparecen allí que
cuál es la magnitud de la afectación, si es total, si es parcial o parcial o total. Ahí entra a jugar el criterio, pero también la aplicación de la investigación que haga el evaluador para determinar si para ciertos usos del suelo esa afectación es realmente parcial o es total sobre la franja, antes de pretender aplicar estos porcentajes. Y de alguna forma tendremos que nosotros desarrollar como colectivo alguna manera de tasar la afectación del valor del predio total por la implantación de la servidumbre, que eso no está en la resolución, pero que sí el perito debe considerarlo. Muchas gracias. Muy bien, Salvador. Recuerden, y como lo ha señalado Salvador, pues ellos aquí han tratado de preparar una exposición sencilla, pero compleja, pero sobre todo muy práctica, partiendo de su propia experiencia en la valoración de una de esas servidumbres. Pero recuerden que la resolución pues tiene muchas aristas de abordaje que por consiguiente requieren que otros se animen para que vayamos completando todo el esquema de la resolución 1092, que otras regionales se animen para que vayamos haciendo el complemento de esa presentación. No sé, Rafael y Daniel, si tienen algo que comentar a lo de Salvador. A ver, sí, don Antonio, pues en cuanto a lo que hablaba el señor Salvador, muy interesante porque pues en sí dentro de la resolución no nos vemos que se ha tenido en cuenta esa afectación al inmueble, ya porque en cierta forma queda registrado esa afectación en su folio de matrícula y muchas veces hace que el bien inmueble dentro del mercado pierda un valor comercial, ¿sí? A la hora de poder realizar una venta o algo con esas imposiciones de esas servidumbres, pues esa afectación, digamos, no la tiene presente la resolución y por ende el hecho de aplicarla, digamos, cada uno evaluador bajo su idoneidad, su experiencia, pues sería importante, pero pues no tenemos claridad hasta qué grado de afectación pueda darse. Muchas gracias. Continuamos con la pregunta del chat del señor Álvaro Santil, que pregunta qué aspectos se toman en cuenta para los cálculos de lucro cesante por pérdida de cobertura vegetal de árboles. Bueno, como lo dijimos durante la exposición, para este caso hubo una afectación como de unos 5 árboles que estaban sobre los 3.500 metros, ¿sí? Y en la misma resolución hay algunas cuestiones técnicas de los maderables, hay hasta unas fórmulas, ¿cierto? Para determinar, digamos, esos valores, pero pues para el caso de la vida real que les comenté ahora, pues se contrató un ingeniero forestal que fue ¿qué? El que hizo la liquidación del valor de esos 5 árboles, que como le digo, dio como 5 millones de pesos. El resto del área de la servidumbre, pues era prácticamente rastrojos, ¿cierto? Rastrojos pegados al lindero. Entonces, como no era, digamos, como eran rastrojos, entonces eso no tenía, digamos, como un valor comercial y por eso se tomó únicamente la indemnización por esos árboles maderables que tocó tumbar para el paso de la servidumbre. Muchas gracias. Continuaríamos con la intervención del señor Oscar Marino Arias. Señor Oscar Marino, por favor. Gracias, muy amable. Buenas tardes para todos.
A ver, con este tema, pues yo estoy manejando un poco de servidumbres en Sincelejo, por allá con Celsia y por acá en el norte del valle con una compañía de Medellín que ya está penetrando por todas estas fincas y particularmente por los terrenos del ingenio Risaralda. Pero tenemos muchas dificultades con esos proyectos porque, por ejemplo, una compañía que es de acá como del sector de la Virginia, pues incorporada a esos proyectos de energías limpias, quiere meter la servidumbre de energía eléctrica junto con una servidumbre llamada de comunicaciones. Y ellos pues se argumentan en unas normas bajo la prevalencia de que eso es un proyecto privado. Yo considero que así eso venga de compañías privadas en el momento en que interviene la propiedad privada y el espacio público y las zonas públicas, pues eso pasan a ser proyectos públicos. Entonces, ha contestado las actuaciones de nosotros, los abogados, que es un abogado del ingenio Risaralda. Yo también estoy en ese mismo equipo, atendiendo también otros predios dentro de los cuales hay siembras de caña del ingenio Risaralda, y se nos ha vuelto una controversia bien complicada. De otra parte, la inspección judicial de que habla el Código General del Proceso y de que habla particularmente las normas especializadas que tiene este tipo de servidumbres, especialmente las eléctricas, que es la Ley 56 del 81, que fue compilada en un Decreto único. decreto 1073 del 2015, pues allí está muy claro el procedimiento que se aplica en este tipo de servidumbres eléctricas. Ya las de comunicaciones tienen normatividad aparte y tienen proceso aparte. Pero tenemos un trancón jurídico que lo vamos a vivir la mayoría de los evaluadores que nos toque o de los abogados que nos toque atender esos procesos o esos proyectos, porque el gobierno dictó una ley 2099 del 2021, mediante el cual modifican ahí a machetazos pues la ley del año 81, modifican pues el compendio, y por allá en un artículo aparece que se faculta al juez para que autorice el ingreso al predio y a la ejecución de las respectivas obras en los procesos de servidumbre pública de conducción de energía eléctrica, sin realizar previamente la inspección judicial, que viene en la tradición jurídica como una obligación, con el fin de que antes de admitir la demanda deba conocer el juez el predio, sus afectaciones, el diseño del proyecto, su tránsito, los riesgos, sus características, y a esa diligencia pues obviamente asistimos tanto el abogado del propietario como el propietario o la persona en quien él delegue su representación, y debe haber un auxiliar de ingeniería para el juez que le ilustre el proyecto, el diseño, y que naturalmente el juez se forme ya una convicción objetiva de que el proyecto es viable, porque él puede inclusive negar en esa diligencia que el proyecto no se puede trazar o no se puede realizar dentro del el diseño que estructura la compañía contratista interesada en la instalación de las redes y de las torres y de todo el proyecto. Entonces aquí ya tenemos un choque con esta norma que pues no es una norma obligatoria para el juez, porque ahí no dice, ahí dice se faculta para que el juez, ahí no dice el juez deberá, sino que dice se faculta, o sea que siendo una facultad del juez es una norma discrecional
que él la observa y considera de acuerdo a las circunstancias que plantean las partes la necesidad de visitar el predio. Y es muy importante porque en Sincelejo me tocó asistir a una diligencia judicial en representación del propietario y allá en plena audiencia sobre el predio, el ingeniero que llevó el juez para que lo auxiliara en el dominio de esa temática, encontramos que a ese predio le faltaban 3.000 metros, a ese proyecto, 3.000 y pico de metros que no habían sido incorporados al proyecto. Entonces hubo que dejar la constancia con Celsia, pues que también asistió como compañía que maneja el proyecto, y hubo que negociar desde luego esos 3.000 metros, aparte de lo que es la indemnización por concepto de los daños, afectaciones y por la ocupación. En los procesos de servidumbre no hay título de propiedad ninguna. Lo que se hace allí es un documento, una escritura donde se entrega la franja como afectación para un servicio de interés social o de beneficio público. Pero el título no existe como propiedad, existe es como derecho a implantar o a imponer la servidumbre. Hay muchas dificultades con el tránsito que ellos piden para que en el futuro puedan entrar y salir a las instalaciones de sus redes para mantenimiento, para inspecciones, para vigilancia y para los riesgos, obviamente. Entonces, eso presenta ahí unos trancones respecto a la comprensión de lo que es la indemnización que hay que reconocer al propietario del predio por ese sacrificio que él hace por la imposición de la Constitución y la ley al tratarse de proyectos de desarrollo nacional que afectan la propiedad privada, pero que se tienen que imponer por el beneficio colectivo que ellos representan. Les hago esta ilustración porque estoy manejando precisamente eso. Y en este momento, la moda de las servidumbres, en su mayoría son las de energías limpias, que se están haciendo a través de empresas ya dedicadas, tanto colombianas como otras en comunidades empresariales con españoles, con japoneses y con extranjeros que se han venido a invertir en esos proyectos. Y el gobierno actual, naturalmente, está pues de fiesta con la llegada de esos proyectos muy importantes y muy necesarios y muy dedicados a proteger el medio ambiente y ayudarnos a descargar todas las toneladas que tenemos encima de la naturaleza y que según los expertos pueden llegar a acabar con nuestra existencia. Entonces, me parece muy importante, doctor Antonio, que más adelante hagamos una tertulia sobre el tema jurídico de estos proyectos, porque los colegas evaluadores que les corresponda practicar estos avalúos, pues van a tenerlos que sustentar en su debate ante el juez y ante la contraparte. Aquí hay una situación de asimetría y es que los empresarios de estos proyectos creen que la tierra no vale nada, que el cultivo no vale nada, que las afectaciones son mínimas, que el dueño no tiene derecho sino a cualquier reconocimiento. Entonces esos avalúos vienen en una capitis de minucio económica sumamente preocupante. Por ejemplo, aquí en Risaralda nos ofrecen por Un la... minuto, recuerden que las intervenciones son cortas, por favor. No, ya termino, pues doctora, si no exponemos estas razones en un debate de esto, entonces ¿a qué asistimos? Entonces yo pues ya voy a terminar, pero estoy explicando hechos en derecho y que los estamos viviendo y que yo soy parte de ellos. Entonces, si no nos preocupamos por eso, nos ofrecieron
por pasar todas esas líneas de alta tensión como 4 torres por unos predios de caña del ingenio Risaralda, donde el propietario no es el ingenio, sino un particular como proveedor de caña, y nos ofrecieron 3 millones de pesos. Una indemnización que puede llegar a valer 100 o más millones de pesos. Muchas gracias, doctor Antonio. Oscar Marino, muy importante su aporte y de una vez ya lo invito a que usted nos prepare la presentación de esa tertulia, de ese conversatorio, porque sé que será muy enriquecedor y tendrá el espacio ahí ya mucho más amplio para poder ilustrar a todos los evaluadores que sé que están viviendo unas situaciones en estos momentos que son retadoras y que muchos no se animan precisamente por esos temores de este tipo de cosas que usted narra que los asalta al momento de enfrentar un encargo aleatorio de esa naturaleza. Y qué bueno que sea usted mismo quien nos lidere y nos comparta esos conocimientos a todo el sector. Así es de que está abierto, totalmente disponible. Usted nos dice para cuándo, si coincide con su regional, si no coincide, no importa, lo acomodamos, pero para adelante. Ahí le dejamos pues todo el camino abierto, mi ilustre Oscar Marino. Muchas gracias, doctor, muy amable. Y muchas gracias a todos los compañeros que están en esta tarde participando de este importante conversatorio. Bueno, ok. Natalia, el siguiente. Sí, señor. ¿Podría continuar, por favor, el señor Carlos Manuel López Escobar? Carlos Manuel, adelante. ¿Qué pasó? Se desconectó. Mientras él se vuelve a conectar o le avisa a sus colegas que ya ¿Ya tiene. me escuchan? Ah, ok, Sí, adelante, adelante. Sí, buena tarde para todos. El conversatorio muy bueno, la explicación fenomenal, pues la explicación es muy ilustrativa, es muy entendible. Felicitaciones allá a los expositores. Eh, la pregunta encaminada también más o menos, como la que dijo ayer el doctor Oscar Marino, es acerca de una servidumbre eléctrica que pasa por un cultivo de caña. No lo afecta en su totalidad, afecta más o menos unos 3.000 metros cuadrados, pero mi pregunta va encaminada en lo siguiente. Es un predio rural, pero no a sus alrededores, para utilizar el método de comparación, a sus alrededores no tiene cultivos de caña, ya son fincas y son predios que son para la ganadería. Eh, en ese sentido, yo quisiera preguntar, ¿aplicaríamos la homogenización para poder darle un valor al cultivo de caña que está siendo afectado para poder sacar el lucro, perdón, el daño emergente? Sí, Pues cómo no. de acuerdo a lo que, pues, digamos, usted nos pregunta, digamos, esa servidumbre como tal, pues yo pensaría que dentro del predio es mirar primero si se implantan algunas torres o algo y pues serían unas afectaciones totales del valor. De la metodología a utilizar, estudio de mercado, en donde usted me dice que de pronto no hay predios en el sector alrededor que manejen el mismo cultivo de caña y que adelantemos procesos de homogenización, pues pensaría en primera instancia que no es viable, digamos, en esa parte de homogenizar. Se ha hablado mucho de aspectos como esos de entrar a homogenizar el valor del terreno. Lo que sí de pronto es establecer el valor del cultivo, digamos como tal, establecer el cultivo, darle un valor al cultivo, digamos, cómo se encuentra el cultivo, explotación del mismo, cómo se está manejando,
qué producción se está manejando y aparte de pronto en el mismo sector identifiquemos pues todo lo que tiene que ver con aspectos del terreno, de la tierra, el valor de la hectárea y el cultivo pues manejarlo aparte, valorarlo aparte. Considero, no sé si de pronto hay alguien que nos pueda aportar y tenga otro punto de vista. Recuerden ustedes que es que a mí siempre me ha preocupado el tema de la homogenización porque parece que lo utilizamos inadecuadamente. El IGAD ha señalado claro que la homogenización como tal no es factible, porque una cosa son las zonas geoeconómicas similares que pueden equiparse para efectos de terreno y otra cosa es homogenizar. Son dos conceptos completamente diferentes. El IGAD lo ha dejado claro. Y adicionalmente a ello, creo que la explicación que da Rafael pues complementa muy bien el tema de lo que es la valoración del terreno y otra cosa es la valoración de cultivos. Y recuerde que en la ganadería, pues los pastos pues son un cultivo porque son la materia prima para poder mantener el ganado. No sé si alguien más quiere aportarle al tema. Cortico para que le demos participación a todos. Natalia, creo que Oscar Marino le iba a aportar o se le quedó la mano levantada. La acaba de levantar. Entonces debe ser que va a complementar ahí el tema que acaba de exponer Rafael con la pregunta. Gracias, gracias, doctor. No, al colega que tiene esa inquietud, ¿usted está como evaluador del propietario o está como evaluador de la empresa que va a imponer la servidumbre? Natalia, habilítale el micrófono para que le pueda responder Sí, a a Oscar Marino. Bueno, adelante. sí, lo que pasa es que no me dejan reactivarlo ahí Sí. es una imposición de servidumbre también con Celsia y fui nombrado como perito. ¿Como Eh, perito por el ¿De parte juzgado de o quién? por Celsia? no, para el demandado, Para el demandado, o sea, para el dueño del predio afectado. sí, para el Listo. dueño del predio. No, pues examine cómo está el avalúo de Celsia respecto a esa apreciación valuatoria, porque ellos tienen que aplicar también igual. El Ujú. tema de ellos es que a veces los avalúos vienen pues con peluquería. Amañados. Entonces, sí, porque es que yo peleo mucho con ellos, pero me quieren mucho. Entonces, examine el avalúo que ellos proponen, a ver cómo están manejando ese precio, esa evaluación con relación a la caña y con relación pues al sitio. Y, y si no, usted también, ¿en dónde queda el predio? Perdone que le pregunte, que yo conozco todas estas cañas del Valle y del Sur y el Risaralda y todo. Ese terreno queda por los lados de Bugalagrande. Ah, no, eso todo es, los vecindarios de caña del Valle del Cauca son todos. Sí. El Valle del Cauca lo sembraron en caña desde Cali hasta Cartago y ya inclusive están por aquí en las faldas del norte del valle también sembrando caña. Se Ujú. puede tomar esos referentes porque hay cultivos de caña en casi, no, en Grande, en Andalucía, en Tuluá, en Buga, para Zarzal, para La Paila, para Uribe, para Ah, Cartago, bueno, a toda eh, parte. Tómelos, y- consúltelos, son predios muy importantes. Y bueno. la caña es caña. Ujú. Bueno, Camerino, entonces digamos que no lo tomaría como una homogenización, sino que simplemente tomaría Claro, el mercado. la consulta de los cultivos que estén por lo menos en Andalucía, Exacto. que no estén a una distancia pues muy próxima, ¿no? No importa que sean a una distancia, digamos, larga. Tiene dos vecindarios grandísimos en Caña, Grande, el mismo, y Andalucía, y hacia atrás Uribe y La Paila. La Paila todo es caña. Ah, ok. Entonces, Muy, listo, sí. muy productivos, una caña muy importante, de muy buenos rendimientos de sacarosa y todo. Yo he trabajado mucho con todos cañeros. Ok, Bueno, gracias, muchas Oscar gracias. Marino, muy Sí, muchas amable. gracias, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Adelante, Natalia.
Sí, señor. Tenemos una pregunta en el chat del señor arquitecto Jalili que pregunta, ¿los caminos o trochas que tienen que hacer las empresas en los predios para llevar materiales de obra también deben ser indemnizados? Desde que haya una afectación al realizar ese tipo de caminos o trochas, pues considero que sí debe de pagarse esa afectación por esas vías, El valor del pasto. el valor del pasto o del cultivo que fue afectado por la realización de esas trochas. Ok, muchas gracias. Continuaríamos con la intervención del señor Iván Chacón, por favor. Muy buenas tardes, compañeros, colegas, ¿cómo están? Primero que todo, pues darles un agradecimiento por la invitación, muy interesante, y pues escuchando lo que decía el doctor Oscar Marino y los otros compañeros, este tema, la servidumbre eléctrica, creería yo que sí, la resolución 1092 tiene muchos vacíos, ¿cierto? Y aristas, como decía el doctor, en relación a digamos, en la afectación, que le dan la calificación de la afectación a la servidumbre aérea, porque si bien es cierto, la ley 1264, ¿cierto? Del 2008 del Ministerio de Minas y Energía, en el artículo 8 dice que pues las empresas deben de acogerse para el tema de la servidumbre a lo que está establecido en la RETIE. Hace poquito y revisando pues, un tema de un predio que nos están ofreciendo aquí en Cali para la construcción de un comando de atención inmediata de la policía. Entonces, pues me tocó rechazarlo porque, pues, si bien es cierto, las torres, de acuerdo a su voltaje, tienen que dejar unas áreas o una franja, unas zonas de servidumbre obligatorias y que prácticamente esa zona de servidumbre, mientras que las torres estén implantadas ahí, que puede ser 100, 200 años, mientras que se conduzca la energía por ahí, pues van a ser inservibles, ¿cierto? Lo que decía también un compañero y colega, que los predios que son afectados por servidumbres eléctricas pierden algún valor comercial dependiendo en el sector o el área donde esté afectada, porque normalmente para las torres, ¿cierto? De 500 kVA son 60 metros a los laterales, entonces la afectación que presentan mucho. Entonces, en cuanto a esa parte, la 1092 se quedó corta y creería yo que si hacen una actualización debería estar más de la mano con la RETIE y con esa 1264, porque pues, normalmente la RETIE tiene un anexo que es el anexo 22.2 y por ejemplo en el literal H especifica que a los lados, a los laterales o las zonas de servidumbre de esas conducción eléctrica no se puede construir ningún tipo de edificación, casetas, no se puede cultivos, nada, absolutamente nada por el riesgo tan alto que tiene eh, plantar algún cultivo o alguna edificación ahí. Entonces sí sería bueno de pronto tenerlo en cuenta. Y pues muy de acuerdo con lo que decía el doctor Marino, porque es que las empresas y más en este auge, en el apogeo que tenemos ahora de que las energías limpias, pero pues realmente no son tan limpias porque generan afectación y bastante afectación a los predios por donde pasan esas torres, ¿cierto? Entonces ellos lo quieren ver que como no, en una energía limpia, pues no le va a generar afectación al predio. Entonces quieren indemnizar a los propietarios de los bienes inmuebles, de los bienes, con lo que ellos consideren. Entonces esa es como mi apreciación, mi intervención en relación a la exposición que presentaron y pues muchas gracias por la invitación y aquí pues, siempre con ganas de aprender cada día más. Ok, gracias, Iván. Creo que más que una pregunta, realmente es un aporte, a no ser que Rafael o Daniel tengan algo que implementar a la intervención de Iván.
Sí, Rafael. Don Antonio, pues no, como usted dice, es más el aporte que nos hace el compañero Iván Chacón en todos los aspectos que debemos de tener en cuenta de pronto a la hora de realizar sí, una afectación, Sí. un avalúo de servidumbres, ya que pues tenemos como base la que estamos exponiendo hoy, que es la resolución 1092, pero también debemos de tener en cuenta aspectos como lo del Ministerio de Minas y Energía en su resolución 1264 del 2008 y a su vez todo lo que manejamos con normatividad RETIER. Entonces, pues agradezco el aporte de Iván y es cosas que de pronto el evaluador en el momento de poder adelantar un avalúo de servidumbres tenga aspectos, esta parte normativa que le pueden servir para sí mismo, de acuerdo a su idoneidad, poder establecer algún grado o poder establecer el porcentaje de afectación del mismo bien inmueble. Correcto. Como les decía, pues esta es una resolución que tiene muchas aristas y que hay que complementar con muchas disposiciones dependiendo del tipo de servidumbre. Así es de que ahí también queda otro reto, otra invitación para alguna de las regionales e incluso no necesariamente tiene que ser las regionales. Si un evaluador puede compartirnos sus experiencias, su trayectoria, por ejemplo, con el tema de oleoductos, con el tema de acueductos, todos estos temas que están relacionados con el tema servidumbres, bienvenido sea. Recuerde que este es un escenario para compartir conocimientos. Sigamos, Natalia, con el siguiente. Sí, señor. Por favor, el señor Abelardo Castro. Sí, señor, están preguntando cuál es el aislamiento para líneas de hidrocarburos gasoductos. No se encuentra esta información en el POT. La pregunta es de Feliz Triana. Pues la verdad no tengo conocimiento, la verdad no tengo el conocimiento, no sé si alguno de los participantes nos puedan aportar o de pronto dar alguna luz acerca de en qué, no sé si el ministerio o en alguna de sus resoluciones o algo, de pronto tenga algún grado, alguna, digamos, aislamiento o alguna normatividad establecida para todos los hidrocarburos, la verdad, no sé. Me completó. El cual manifiesta que todos los componentes del ambiente tienen su valor, no solo el componente de... Se dejó el sonido, Natalia. que mencionaba que el señor Abelardo Santil menciona que todos los componentes del ambiente tienen su valor no solo en el componente del suelo. Y el señor Carlos Manuel López escribe, sería esencial para este tema ahondar un poco más sobre el tema. No veo más preguntas en el chat. El señor Carlos López tiene la manito levantada, por favor. Adelante, Carlos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, respecto a la pregunta anterior de servidumbres, esto lo dice la ley 1274 del 2009. Ahí está toda la información sobre servidumbres de hidrocarburos, cómo se hace la negociación, cómo se desarrollar el avalúo. Ley 1274 del 2009. Eso era lo que te quería decir. Gracias, Carlos. Ahí más manos levantadas. Natalia, preguntas. No, señor, no veo más manitos Creo que Oscar levantadas. Marino de pronto iba a ilustrar algo de las dos preguntas anteriores. No sé Ah, si sí, y el señor Ricardo pudo Félix también. habilitar el tema y si no, entonces démosle paso al ingeniero Félix y luego a Oscar Marino para que complemente las preguntas. No sé si Félix iba a preguntar o a complementar. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, señor, perfecto. Bueno, muy bueno. Primero, muchas gracias por el espacio. Creo que realmente todo este tipo de conversatorios son totalmente constructivos para el gremio y para todos nosotros como evaluadores. No, solamente quería dar un pequeño aporte respecto incluso a uno de los comentarios que vi con respecto al tema de los tiempos
para efectos del cálculo del lucro cesante. Es importante indicar que para efectos de la indemnización, como por ejemplo el tema de pastos, cultivos y plantaciones forestales, se establecen unos tiempos que están totalmente, digamos, patentizados desde el artículo 15, que empieza, digamos, como a retratar, por ejemplo, el tema de las periodicidades para efectos de ejecución de obra y recuperación del cultivo, ¿listo? Y de pronto no tener como algún tipo de, no sé, como duda, porque digamos hay otras resoluciones como la 898 del 2014 que puntualmente basa su análisis es respecto al tema de infraestructura de transporte, donde principalmente se hacen es procesos de adquisición, más no de limitación del dominio por efectos o por concepto de certidumbre. Eso lo quería mencionar. Y otro punto que quería también retratar específicamente respecto a uno de los compañeros que habló sobre lo de los factores de homogenización, pues es importante indicar, creo que ya también se dejó totalmente mencionado, una cosa es en esencia el proyecto productivo o los frutos o en esencia, digamos, la actividad económica que se explota in situ, ¿sí? Y otra cosa puntualmente es el tema del terreno. Claro, obviamente que el terreno tiene todas las características orgánicas, intrínsecas específicamente de fertilidad, sin embargo, para uno determinar el tema de la cuantificación de cultivos y demás, puede hacer un proceso de capitalización de rentas e ingresos, estableciendo puntualmente ya, incluso hay uno de los artículos de la resolución 1092 que establece todo el tema de pues, calcular específicamente los valores respecto al tema de la renta dejada de percibir en la vida útil remanente de los cultivos. Creo que es es la metodología más adecuada, la que soporta y fundamenta absolutamente toda la cuantificación y el proceso que nosotros estaríamos buscando como evaluadores, y ya el proceso del valor comercial del terreno, pues ya se determina y si por efectos de la equiparación de uso, ubicación, características fisiográficas, de normatividad, etcétera. También lo quería como mencionar. Muchas gracias por el espacio. Gracias, ingeniero Félix. Y resuelve una pregunta del chat que estaba ahí en la proyección, precisamente, que tal vez a Natalia se le escapó. Bueno, no sé si Abelardo logró restablecer comunicación, y si no, Oscar Marino, y estaríamos ya dando más finalización a este conversatorio. Si no tenemos Sí, más buenas preguntas. tardes para todos. Les habla Adelanto. Abelardo Castro. ¿Cómo me Perfecto, le va, ahora sí se le doctor escucha Antonio? perfecto, hágale. Muy bien. Perfecto. No, es que sin campo todavía. Hay una costica que, digamos, el aporte que quería hacer era para Carlos respecto a si hay que homogenizar. De acuerdo totalmente con Marino en el sentido de que homogenizar no es para todo. Entonces, en ese caso, a manera de sugerencia respetuosa para Carlos, podría ser un avalúo por renta. ¿Por qué razón? Porque es un caso atípico, no hay más predios cercanos es un predio que está dedicado al cultivo de caña dentro de un rango de predios que están dedicados a la ganadería. Por lo tanto, no debe homogenizar eso. Sería un error homogenizar. Y yo que le sugeriría más bien que se haga un avalúo por renta, por lo que no hay más predios para hacer una posible comparación de mercado. Era eso nada más, Antonio. Perfecto, Abelardo, muchas gracias, muy amable. Adelante, Oscar Marino. Gracias, doctor, y gracias, Natalia. No, el tema de los hidrocarburos y los gasoductos y poliductos, eso pues tiene normatividad hace muchos años en relación con las servidumbres, pero son muy sensibles en el sentido de que Ecopetrol y ahora pues la compañía que está representando a Ecopetrol para todos efectos, los conozco, tengo un pleito con ellos, porque si en el momento en que la servidumbre se va a diseñar o se va a trazar o se va a proyectar, porque primero ellos proyectan esos diseños y todos esos trabajos, es esencialmente hay que plantarse para que eso sea sobre el terreno, o sea, profundos. ¿Por qué? Porque si eso lo dejan aéreo, la desvalorización que sufre el predio es muy grande. O se vuelve un pito para desarrollar otras actividades en el predio, por los riesgos de explosión
y por los riesgos pues de ser en un momento dado un objetivo militar, como ha pasado por acá en los sectores de Pereira y de Dos Quebradas, donde han ocurrido ya unas catástrofes muy grandes. Entonces, en ese tema, el asesor del propietario y del evaluador, obviamente, tener muy en cuenta que si eso es aéreo, eso tiene un valor muy grande. Y lo grave de eso es que si el predio se deja que se imponga esa servidumbre aérea, cuando se vaya a desarrollar un proceso de urbanismo campestre o de desarrollo campestre en la finca, en el terreno, Ecopetrol o el concesionario de esos proyectos, lo que le dicen a uno es, usted queda facultado para que lo entierre. Y eso vale la plata del mundo. Acá tengo un pleito precisamente con esas compañías porque hay una finca con un poliducto aéreo que viene desde Antioquia y pasa por aquí por Cartago, por el eje cafetero y va pues hacia el sur del país y entrega pues obviamente en todas las estaciones de Ecopetrol que hay en el valle. Y entonces no han querido enterrarlo, ni se ha podido conseguir eso, porque obviamente cuando lo instalaron hace como 30 o 40 años, lo colocaron aéreo y ahora lo que nos dicen es, con mucho gusto, hagan las zanjas dentro de unos diseños que nosotros les entregamos y ustedes pueden enterrar su oleoducto, obviamente con la asesoría técnica de Ecopetrol. O sea que eso es bastante exigente en ese sentido para no generar un daño al terreno, pues que lo que hace es depreciar. Y el otro tema que le escuché, otra pregunta que hicieron, me parece que fue la del señor Castro, sí. Puede contar con las vecindades, eso, casi todos los terrenos en Bugalagrande, Andalucía, Tuluá, todos están en caña. Y son muy grandes, son muy grandes. Es que tenemos la influencia de 5 ingenios. La Carmelita, San Carlos, Río Paila, el ingenio Risaralda, todos los ingenios del sur, Pichichí en Buga. Entonces eso está invadido de caña. De ahí puedes sacar un buen comparado de mercado respecto al costo o al precio de la caña y respecto al terreno sembrado en caña. Listo, gracias, Oscar Marino, muy amable. Creo, Natalia, que no tenemos más preguntas, entonces no queda más que agradecerle a Carlos y a Daniel de la Regional del Tolima por esta participación, por esta presentación, como lo señaló tal vez Manuel. Fue una presentación muy didáctica, muy concreta, sobre un tema y una aplicación específica, enriquecedor y deja el reto, reitero nuevamente, para todo aquel que quiera contribuirle a los evaluadores en estos temas que son álgidos, pero que tienen una gran demanda y una potencialidad enorme en estos momentos como retador para los evaluadores que han debido tomar adecuada y debida formación evaluatoria. Señores, muchas gracias, muy amable por la invitación a las asambleas. Gracias, A los Antonio, de gracias, buenas tardes. Como dice Muchas Oscar Marino, gracias, muchas un gracias. tema que le pique en caña, Oscar Marino, Muchas si quiere más que le gracias, pique en señores, caña. muy amables. Gracias. Muy Gracias por agradecido. todo. Gracias, doctor Antonio. Ok, Con mucho gusto para todos. Ahí está el teléfono Excelente, listo. excelente todo. Muchas gracias. Yo no Adiós, tengo pues. horario ni fecha en el calendario. Yo soy de 24 horas 7. Ah, bueno. Muy bueno. Listo. ¿Para cuándo es el congreso? Recuerde que tenemos la asamblea también por allá, ¿no? A ver si se le anota con un temita. La asamblea informativa, ¿no, Oscar Marino? ¿Para cuándo el otro congreso? El otro congreso es para septiembre, la última semana de septiembre.
Ya estamos trabajando en ello, es en el eje cafetero en la ciudad de Pereira, así es de que están cordialmente. Uy, qué bueno, me queda aquí Muy buena apoyado. noticia. Me Sí, queda aquí señor, ahí- adelante. Al Congreso Exacto, ahí Nacional Oscar Marino, ahí se lo llevamos a su casa. en Sí, Pereira. claro, hágales. Con mucho gusto les organizo una atención especial a nombre de los norte vallecaucanos. Bueno, cuando vayamos a la asamblea regional hablamos, ¿o yo? Yo estoy presto, estoy listo. Listo, Oscar. Chao, felicidades, que Lo mismo descansen. a que ustedes, estén muchas bien. gracias, muchas gracias. Un abrazo para todos, que estén bien. A Rafael y a Daniel, La última nuevamente fue- muchas gracias, felicidades. Y recuerden, la presentación queda colgada en la biblioteca evaluatoria virtual para aquellos que han preguntado y están interesados en el tema. Agradecerles a todos, don Muy bien. Antonio, a todos los participantes por estar hoy y pues ahí queda el reto para todos en cuanto a indemnizaciones, daño emergente y lucro cesante de servidumbres. Perfecto. Bueno, un abrazo Felicidades, para que todos y estén bien. gracias. Saludos a Patricia. Con Bueno. mucho gusto se las daremos. Chao, pues.